¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura y de aventuras en el tiempo, El Enviado. Bueno, pues vamos allá con otro capítulo. Vamos a hablar un poco en el punto en el que nos encontramos. Nos encontramos en un punto en el que Jesús está a punto de entrar a la ciudad de Jerusalén, lo que hoy conoceríamos como el Domingo de Ramos, hoy en día. Y bueno, pues es alabado por las personas que se encuentran acampadas al exterior de Jerusalén, como hemos conocido en anteriores lecturas, alabado de una forma espectacular. Jesús en aquella época era alguien ya súper famoso, en la misma semana de su ejecución. Y bueno, pues hay un detalle al final de ese trayecto que hace hacia Jerusalén desde Betania, en un burrito muy pequeño, en el cual sube por la ladera del Olivete y rompe a llorar, profetizando que en unos 30 y pico años el Imperio Romano entraría y arrasaría con todo. Lo profetiza llorando porque él entiende, o sabe, eso es algo que nosotros no sabemos, que si Jerusalén hubiera acogido al Hijo del Hombre, es decir, a él, de otra forma, o los acontecimientos se hubieran desarrollado de esa forma, esa masacre que fue en años posteriores del Imperio Romano sobre Jerusalén se podría haber evitado. Pero eso ya no lo sabemos. La historia no fue esa. La historia fue otra. Así que bueno, en ese punto lo dejamos. Estamos con Jesús a punto de entrar a Jerusalén. Eh, y bueno, pues recordaros que esta lectura que yo os hago es una lectura parcial de la obra. Tenéis en el primer comentario el enlace directo para comprar la obra, leer lo que yo no leo y vamos a leer y a resumir segmentos. Una vez dicho esto, decía así. Obviamente, ninguno de los que escucharon aquellas frases podían intuir siquiera el trágico fin que acababa de profetizar el rabí. Hablamos de lo de Jerusalén. 36 años más tarde, desde el 66 al 70, el general romano Tito Flavio Vespasiano caería sobre Israel con 3 legiones escogidas y numerosas tropas auxiliares del norte. Su hijo Tito remataría la destrucción del templo y de buena parte de Jerusalén, en medio de un baño de sangre. Más de 80.000 hombres, integrantes de las legiones quinta, décima, doceava y quinceava, reforzadas por la caballería. Llegarían poco antes de la luna llena de la primavera del año 70, ante las murallas de la ciudad santa. Ahora mismo estamos en el año 30. Pues en el año 70, esas legiones romanas invadirían Jerusalén, que es lo que os estaba adelantando, y más de 80.000 personas morirían en un baño de sangre. En agosto de ese mismo año, y después de encarnizados combates, los romanos plantaban sus insignias en el recinto sagrado de los judíos. En septiembre, tal y como había advertido Jesús, no quedaría piedra sobre piedra de la que había sido la ciudad ombligo del mundo. Recordamos que Jerusalén era el ombligo del mundo, era el centro del mundo en ese momento. Según los cálculos de Tácito, en aquellas fechas se habían reunido en Jerusalén con el fin de celebrar la tradicional Pascua alrededor de 600.000 judíos. Pues bien, el historiador Flavio Josefo afirma que, durante el sitio, el número de prisioneros, sin contar a los crucificados y a los que lograron huir, se elevó a 97.000. Y añade que, en el transcurso de 3 meses, solo por una de las puertas de la ciudad, pasaron 115.000 cadáveres israelitas. Los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y dispersados. Las lágrimas y los lamentos del nazareno estaban más que justificadas. Fijaros qué baño de sangre fue. Esto pasó de verdad. Hay escritos escritos y pruebas en los que el Imperio Romano entró y arrasó. A los que no mató los vendió como esclavos. Imaginaros, menos los que pudieron huir. Yo recuerdo que en un viaje a Roma estaba en el Coliseo romano y el guía nos dijo que el Coliseo en su mayor parte fue construida por judíos, esclavos que traían de allí al imperio para construir. Eran esclavos a las órdenes del imperio. Juan Cebedo,
uno de los discípulos se aproximó hasta el maestro y con el alma conmovida le tendió un pañolón, de los usados habitualmente para quitar el sudor del rostro y que solían guardar anudado en cualquiera de los brazos. Jesús, sin pronunciar una palabra más, se enjugó las lágrimas y volvió a montar en el jumento, iniciando el descenso hacia la ciudad. Claro, los que están con Jesús no saben muy bien lo que le pasa, porque todo esto pasa 40 años posteriormente. Es decir, Jesús sabe el futuro. La riada de gente que habíamos visto desde la cima subía ya por la ladera, arreciando a sus vítores. La gente lo seguía detrás, animando. Jesús, fuertemente escoltado por sus hombres, correspondía a aquellas manifestaciones de afecto, avanzando cada vez con mayores dificultades. El gentío que salía a raudales por las murallas de Jerusalén no se conectaba solo con aclamar a ambas orillas del camino. Muchos de ellos, especialmente los niños y adolescentes, se arrodillaban en torno al borriquillo, obligando a los discípulos a abrir paso entre empujones y gritos. Era el delirio. Imaginaros hasta qué punto, apartando a la gente para que pudiera pasar Jesús. O sea, como un hombre tan querido un domingo lo matan un viernes. Es lo que choca, ¿verdad? El bullicio había conmovido de tal forma a los hebreos de la ciudad y de los campamentos levantados en su entorno que, al poco, cuando la comitiva pujaba por cruzar bajo el arco de la puerta de la fuente, en el vértice sur de Jerusalén, un grupo de fariseos y levitas, alertado por el tumulto y que, según los indicios, salía precipitadamente con idea de prender al impostor, hizo su aparición entre la muchedumbre. Los policías del templo, armados con mazas, permanecieron a la expectativa, esperando la orden de los sacerdotes. Pero el entusiasmo y el clamor de aquellos miles de judíos eran tales que deberían pensarlo con más calma y prudentemente dejaron pasar a Jesús y a sus seguidores. Claro, en ese momento ellos iban a prender a Jesús, pero era tal la gente que iba atrás de él y la gente que lo alababa que no se atrevieron. El rabí, con una envidiable astucia, había evitado su tumultuosa entrada por la zona nororiental de Jerusalén. Desde la cumbre del Olivete, el ingreso en la ciudad santa hubiera resultado mucho más rápido, salvando el cauce seco del Cedrón y penetrando por la llamada puerta probática o por la puerta del Oriente. Imaginaos, Jerusalén tenía varias entradas en su muralla, ¿vale? Exterior. De hecho, quiero enseñaros para que tengáis un ejemplo de lo que era Jerusalén, ¿vale? Miradlo aquí. A ver si se ve. ¿Veis todo este cerco que rodea esta imagen? Todo eso es la ciudad amurallada y tiene varias entradas, ¿vale? Aquí hay una imagen, por eso os digo que os compréis el libro, porque hay cosas que no vemos, donde te viene que el Monte de los Olivos está enfrente, te vienen los caminos por los que estamos describiendo que pasa Jasón y demás. Y ahí tenéis, ¿vale? Todo lo que es la ciudad amurallada de Jerusalén. Vale. Aquella maniobra, sin embargo, entrañaba un riesgo latente, pasar muy cerca de la fortaleza Antonia, sede y cuartel general de las fuerzas romanas de ocupación. Por otra parte, al planear la entrada triunfal por la zona más meridional, Jesús se veía obligado a cruzar por algunas de las calles más populosas de la parte baja y vieja de la capital. Aunque tampoco llegué a preguntárselo jamás, al contemplar aquella imponente manifestación del pueblo judío volcado con y por Jesús, tuve la certidumbre de que el Maestro quiso dirigir sus pasos a través de aquel sector de Jerusalén, precisamente con una doble intención: permitir así un más prolongado y caluroso recibimiento que, de paso, le protegería a él y a sus hombres contra la orden de caza y captura dictada por el Sanedrín. Aquel estallido fue tan sincero y clamoroso que, como ya he mencionado, los sacerdotes no se atrevieron a consumar el prendimiento. ¿Veis? Al entrar en las calles de Jerusalén, la multitud se volvió tan expresiva que muchos de los jóvenes y mujeres, al alcanzar la Rosaleda, único jardín permitido en la ciudad santa, arrancaron decenas de flores arrojándoselas al paso de Jesús. Aquel gesto desbordó los perturbados ánimos de los fariseos y escribas que habían ido saliendo al encuentro del impostor, y algunos de ellos, los más audaces, se abrieron camino a codazos y empellones cerrando la marcha del Nazareno.
Alcanzando sus voces por encima del tumulto, los sacerdotes gritaron a Jesús: Maestro, deberías reprender a tus discípulos y exhortarles a que se comporten con más decoro. Pero el rabí, sin perder la calma, les contestó: Es conveniente que estos niños acojan al Hijo de la Paz, a quien los sacerdotes principales han rechazado. Sería inútil hacerles callar. Si así lo hiciera, en su lugar podrían hablar las piedras del camino. Fijaros, ¿eh? Los fariseos, desalentados y rabiosos, dieron media vuelta y con la misma violencia se perdieron en la cabeza de la manifestación, camino sin duda al templo, donde, según pude verificar poco después, el Sanedrín celebraba uno de sus habituales consejos. Estos sacerdotes dieron cuenta a sus colegas de lo que estaba sucediendo en las calles del barrio viejo de Jerusalén. José de Arimatea, miembro de este Sanedrín y buen amigo de Jesús, relataría a la mañana siguiente a Andrés y al resto de los apóstoles cómo los fariseos irrumpieron con los rostros desencajados en la sala de las piedras talladas, lugar de sesiones del Sanedrín, exclamando: «Mirad, todo lo que hacemos es inútil. Hemos sido confundidos por ese Galileo. La gente se ha vuelto loca con él. Si no paramos a estos ignorantes, todo el mundo les seguirá». Y esto es muy importante que paremos a analizarlo. A Jesús lo matan por miedo, por envidia y por lo que les pueda pasar a ellos, a los gobernantes de Jerusalén. A Jesús, cuando lo prenden, se lo llevan a Pilato, para que Poncio Pilato, lo ejecute. Y Poncio Pilato dice que no es su problema. Luego se lo llevan a Herodes. Y Herodes dice que él tampoco le ve pecado, porque no ha hecho nada el hombre. Y al final, Poncio Pilato, ya lo veremos más adelante, hace que hable el pueblo. Y lo que choca es que el pueblo que lo quiere, luego dice que sí. Porque ya veréis, hay gente comprada después y demás. Pero a Jesús realmente no lo matan por otra cosa más que por envidia y por miedo. Aquí lo estáis viendo, ¿no? Que eso es algo que tampoco nos han contado. Nos han contado que lo crucificaron los romanos. ¿Por qué? Por envidia, por miedo, por todo eso que os estoy diciendo. La triunfal comitiva prosiguió su marcha por las estrechas y empinadas callejas de la ciudad. Las gentes se asomaban a las ventanas o le saludaban desde los terrados, y muchos que veían en realidad al Nazareno por primera vez preguntaban: ¿quién es ese hombre? La propia multitud y los discípulos se encargaban de responder a voz en grito: «Este es el profeta de Galilea, Jesús de Nazaret». A eso de las 3:30 o 4 de la tarde, llegamos al largo muro oeste del hipódromo. Una vez allí, el sur del gran recinto del templo, Jesús descendió definitivamente del jumento, pidiendo a los gemelos Alfeo que regresaran a Betfagé y devolvieran el burrito a su dueño, por supuesto. Atraídos por el incesable griterío de los judíos, algunos de los miembros del Sanedrín se asomaron por entre los altos arcos del acueducto que unía el vértice occidental del templo con la zona alta de la ciudad, contemplando atónitos cómo la multitud solicitaba a gritos que Jesús hablase y que fuese proclamado rey. Fijaros hasta qué punto, ¿eh? Dentro de la ciudad, clamándole desde las ventanas, desde los tejados, como un héroe totalmente, ¿eh? Fijaros qué chocante. Y le quedaban 4 días de vida. En el ánimo general, incluyendo a los más íntimos del Nazareno, flotaba la creencia de que aquel era el libertador esperado. Por un momento me dejé llevar por la fantasía e imaginé qué hubiera podido ocurrir si el rabí hubiera cedido a las incesantes peticiones del pueblo. Claro, la gente le decía que dijera que él es el rey, que es el salvador. Él nunca lo dijo. Entonces, por eso dice que qué hubiera pasado si él a la gente se la hubiera puesto de esa forma de su lado, la hubiera fanatizado, hubiera aprovechado de ese fanatismo para cuando lo fueran a prender, que la gente se tirara contra ellos, ¿no? Pero no eran esas, ni mucho menos, las intenciones del Galileo. Muy al contrario. Haciendo caso omiso de las sugerencias de sus propios discípulos, que le suplicaban que se dirigiese a la muchedumbre, Jesús de Nazaret, en silencio y con un peculiar paso rápido, dejó a la gente plantada, entrando a la gran explanada del templo por la llamada puerta doble. ¿Veis? No era la intención de Jesús. Los 10 apóstoles y las mujeres recordaron las órdenes de Jesús
de no dirigirse públicamente a los hebreos. Y a regañadientes y malhumorados siguieron al maestro hasta el interior del recinto. Recordad que él antes de entrar les da instrucciones y les dice que no se dirijan a la gente, para no fanatizar más que nada. Yo permanecí unos instantes al pie del imponente muro sur del templo, observando cómo parte de los que habían venido aclamando se dispersaban, mientras otros cientos se decidían finalmente por acompañar al Mesías. Estamos hablando del templo que lo destruyeron los romanos todo, y que a día de hoy la última muralla del templo es el Muro de las Lamentaciones. Al penetrar en la gran explanada que rodeaba el santuario y a pesar de haber visto aquel formidable rectángulo desde el aire, quedé sobrecogido por la magnificencia de la obra. Herodes se había jugado el todo por el todo con la construcción de aquel templo. Enormes bloques de piedra, meticulosamente encuadrados y encajados, los mayores de 4,80 por 3,90 metros. Constituían las hiladas inferiores de los sillares. El inmenso patio de los gentiles, que rodeaba totalmente el santuario, propiamente dicho, había sido cercado con una soberbia columnata, una balustrada aislada del templo de la zona destinada a los no judíos, el mencionado atrio de los gentiles, sobre 2 de sus 13 puertas de acceso al interior y en los que montaban guardia los levitas al mando de 7 guardianes permanentes. Pude leer sendas advertencias en griego, que, naturalmente, respeté en todo momento. Decían textualmente: ningún extranjero puede penetrar dentro de la cerca y muralla en torno al santuario. Todo el que sea sorprendido violando esta orden será responsable de la pena de muerte, que de ahí se seguirá. Fijaros, era el sitio más sagrado para ellos, ese templo, en Jerusalén. Realmente los historiadores como Josefo o Tácito no habían exagerado el describir aquella maravilla. Al ingresar en el gigantesco rectángulo, daba igual el acceso que se utilizase para ello. Uno quedaba deslumbrado por todo el lujo. Todas las puertas, tanto la probática como la dorada, o los pórticos dobles, triples y el real, habían sido recubiertos con planchas de oro y plata. Solo había una excepción, aunque no me fue posible verificar ya que se hallaba en el centro del mismo del templo. Era la denominada Puerta de Nicanor. Según Josefo y la Misná, todas las puertas que allí habían estaban doradas, exceptuando la Puerta de Nicanor, pues en ella había sucedido un milagro, según otros, porque su bronce relucía como el oro. Ahora hay una parte muy grande que seguramente explique eso, que no os puedo leer. A aquellas horas del atardecer, con la luz solar incidiendo oblicuamente sobre Jerusalén, las agudas puntas que sobresalían en el tejado, externamente bañadas en oro, lucían y destellaban, proporcionando al conjunto un halo casi mágico y fascinante. Fijaros, cómo era eso, ese templo, cuando le daba el sol al atardecer bañado en oro. Espectacular. El patio de los gentiles, en especial toda la zona próxima a las columnas del llamado Pórtico Regio, presentaba un movimiento inusitado. Buena parte de esta área sur del gran rectángulo del templo se encontraba atestada de tenderetes, mesas y jaulas con palomas, teniendo en cuenta que dicha explanada medía en su parte más estrecha justamente el pie de la columna del Pórtico Regio, 735 pies. Es fácil hacerse una idea del volumen de puestos de venta que, en 3 o 4 hileras, habían sido montados en la mencionada explanada. No llega a sumarlas en su totalidad, pero dudo mucho que las mesas de los vendedores bajasen de 300 o 400. Fijaros, en la Pascua habían 300 o 400 mesas, un mercadillo. En su mayoría se trataba de intermediarios que comerciaban con los animales que debían ser sacrificados en la Pascua. Allí se vendían corderos, palomas y hasta bueyes. En muchos de los tenderetes, que no eran otra cosa que simples tableros de madera montados sobre las propias jaulas o, cuando mucho, provistas de patas o soportes plegables, se ofrecían y cantaban al público muchos de los productos necesarios para el rito del sacrificio pascual: aceite, vino, sal, hierbas amargas, nueces, almendras tostadas y hasta mermelada.
Y en mitad de aquel mercado al aire libre pude distinguir también las inevitables burritas o prostitutas, deambulando entre una larga hilera de mesas de los llamados cambistas, griegos y fenicios en su mayoría, que se dedicaban al cambio de monedas. La circunstancia de que muchos miles de peregrinos fueran judíos residentes en el extranjero habían hecho poco menos que obligado la presencia de tales banqueros. Allí vi monedas griegas, tetradracmas de plata, didracmas áticos, dracmas, óbolos, calcos y leptones, o calderilla de bronce, romanas, denarios de plata, sestercios de latón, dispondios, ases o asarius, semis y cuadrantes, y naturalmente todas las variantes de las monedas judías, denarios, mas y pondrios, todos ellos en plata, y ases, musmis, crutus, perutas en bronce, entre otras. Hoy la lectura está siendo difícil, ¿eh? Porque hay cada nombre. Estos cambistas ofrecían además un importante servicio a los hebreos, ya que les proporcionaban in situ el cambio necesario para poder satisfacer el obligado tributo o contribución al tesoro del templo. Es decir, recordar que tú tenías que ir y gastar allí. Y estaba todo pensado. Habían cambistas que te cambiaban la moneda con la que fueras para que tú pudieras gastarte el dinero allí dentro. Y 300 o 400 puestos para que te gastaras el dinero. Era un pequeño negocio, ¿no? La Pascua. Su presencia en el lugar, por tanto, era tan antigua como tolerada. Y hasta estas puntualizaciones previas, porque al día siguiente, lunes 3 de abril, yo iba a ser testigo de excepción de un hecho histórico, la mal llamada expulsión de los mercaderes del templo por Jesús, que a juzgar por los que pude ver no había sido descrita correctamente por los evangelistas. En la Biblia hay un pasaje de la Biblia donde pone que Jesús a esos mercaderes los expulsó, los tiró. Pero no es así. Lo veremos. Veremos cómo fue, que es lo que él dice que al día siguiente lo verá. Mientras el maestro y sus discípulos paseaban por entre los puestos de venta, contemplando los preparativos para la Pascua, yo aproveché para cambiar algunas de mis pepitas de oro por moneda romana y hebrea a partes iguales. En total, y después de no pocos regateos con uno de aquellos malditos especuladores fenicios, obtuve 12 aureas y 40 denarios de plata, así como algunos ases o monedas fraccionarias por casi la mitad de mi bolsa. Al contemplar al rabí de Galilea rodeado de sus amigos, departiendo pacíficamente con aquellos cientos de mercaderes, me asaltó una inquietante duda. ¿Cómo podía mostrarse Jesús tan tranquilo y natural con aquellos cambistas e intermediarios? Cuando el Evangelio afirma que en una de sus múltiples visitas al templo la emprendió a latigazos con ellos, haciendo saltar por los aires las mesas, la explicación, lógica y sencilla, llegaría, como digo, al día siguiente. Fijaros lo que cuentan que hizo Jesús. En ningún momento Jesús fue agresivo. En ningún momento se aprovechó de su poder, pudiendo haberse aprovechado, poniendo a la gente de su lado. Para nada. Era un hombre discreto en todo momento. Lo que le choca es que cómo puede ser que Jesús hablara de bien con esos cambistas, con esos fenicios, cuando la Biblia dice que le emprendió a latigazos con ellos. Ya veréis que no es así. Poco a poco la multitud, que había seguido incluso hasta la gran explanada que rodea el santuario, fue olvidando al Nazareno, y el maestro, en compañía de sus discípulos, penetró en el templo por el pórtico corintio, prendiéndose en su interior. Yo no tuve más remedio que esperar en el atrio de los gentiles, porque él no podía pasar, no lo he explicado antes. Esta circunstancia me impediría estar presente en el conocido suceso de la viuda que, en aquellos momentos, debió acudir hasta uno de los cepillos donde los judíos depositaban su contribución para el sostenimiento del templo. A la salida del grupo, Andrés me refirió la lección que acababa de darles Jesús y que, en esencia, ha sido correctamente narrada por los evangelistas. Daros cuenta que Jasón dice que muchas partes que nos cuentan los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no son correctas. ¿Por qué? Porque los evangelios se escribieron 70 años después de la muerte de Jesús. Quien los escribió ni conoció a Jesús. Es como si tú ahora intentaras escribir cómo fue tu bisabuelo. Sería lo que te han contado, de lo que te han contado, de lo que te han contado. ¿Vale?
Pero esto en este caso dice que sí, que estaba bien relatado. Lo que yo no sabía es que esos cepillos, en número de 13, estaban estratégicamente situados en una sala que rodeaba el atrio de las mujeres. Las hebreas no podían salir de ese recinto y entrar en los patios de los hombres o de los sacerdotes. Ya sabéis cómo trataban a las mujeres. Eran recipientes en forma de trompeta, estrechos por su boca y anchos en el fondo, para proteger de los ladrones. El tercero de estos cepillos estaba al cargo de un tal Petagia, responsable de los sacrificios de las aves y que controlaba el dinero que se depositaba en dicho tercer cepillo. En lugar de realizar la ofrenda a los animales, el judío podía entregar el equivalente en dinero. Pues bien, este Petagia, cuyo verdadero nombre era Mardoqueo, había recibido este mote a causa de su extraordinaria facilidad como políglota. 70 lenguas tenía. La palabra patak significa habría, es decir, habría las palabras al interpretarlas. Aquella alusión de Andrés iba a resultar altamente provechosa para mí, ya que días después el tal Petagia iba a jugar un papel destacado en una de las negaciones de Pedro. Acordaros que Pedro negó a Jesús 3 veces. Mientras aguardaba la salida del grupo del interior del santuario, me senté muy cerca de los mercaderes y pude asistir a un fenómeno que, al parecer, era frecuente en la compraventa. Muchos de los intermediarios abusaban cruelmente de los obreros más humildes, llegando a venderles una tórtola por 9 o 10 ases. Si tenemos en cuenta que el precio normal de esas aves en Jerusalén era un octavo denario, o 3 ases. Las ganancias de estos usureros resultaban desproporcionadas. Pero lo más irritante es que aquel saneado negocio era propiedad de la poderosa familia de Anás, ex sumo sacerdote. Esto sí explicaba la tolerancia del comercio de animales para el sacrificio de aquel lugar, a pesar de la santidad del mismo. También aquella observación iba a resultar importante para comprender lo que sucedería al día siguiente. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a comprender un poco lo que hemos leído, ¿no? Perdonadme, hoy no he estado muy fino en la lectura. No he estado muy fino porque habían palabras muy difíciles. Bueno, tenemos a un Jesús que entra en Jerusalén totalmente como una estrella. Totalmente como una estrella. Lo intentan capturar, pero hay un primer intento fallido de captura. ¿Por qué? No pueden, de tanta gente que le sigue, no pueden. Sería un suicidio para ellos. Y Jasón, sobre todo, destaca que Jesús quiere pasar desapercibido. Que no quiere a la gente meterle, ¿sabéis? Como estos me quieren matar, tal, para hacerse un pequeño ejército él que le proteja. No, en ningún momento. Nos comentan un poco cómo es el templo, el sitio más sagrado de Jerusalén, las entradas que tiene, las prohibiciones que tiene, pero sí que vemos que hay un negociete montado en el templo, porque porque los sumos sacerdotes, la familia del tal Anás y demás, lo tienen montado así para enriquecerse. Todo lo mueve el dinero. Para ellos la Pascua era un negocio. Te obligan a gastarte el dinero allí, ¿vale? Donativos y gastos que tienes que hacer allí. Hay 300 o 400 puestos donde se vende de todo. Y encima hay usureros que abusan de la gente humilde que tiene la oportunidad de comprar, pero no tiene mucho dinero, y le venden por 3 una tórtola. Entonces nos empieza a explicar eso un poco. Y también nos adelanta que al día siguiente Jesús va a tener follón con toda esa propia gente. Lo que le extraña es que cuando llega no tiene ningún problema con ellos, como describe la Biblia. La Biblia describe que Jesús a latigazos los tira del templo, a estos mercaderes. Algo va a pasar para que Jesús tenga algo que ver con ellos, pero no como lo han relatado. Una cosa muy importante, y quiero que se tenga en cuenta en esta lectura, como os decía, es que vamos a encontrar muchas cosas que difieren con los evangelios, por la razón que os he dicho. Los evangelios se escribieron muchos años después de la muerte de Jesús, y si este libro es verdad, estamos conociendo en directo lo que hizo Jesús a cada momento. Y entonces hay una distorsión clara en lo que nos han contado de lo que fue. Mirad lo que llevamos de libro, en 21 capítulos, creo. Esta parte sola. ¿Vale? Nos queda todo esto. Todo esto es la pasión de Jesús. Los días previos a que lo prendan, a su ejecución,
y demás. Vamos a conocer a Jesús a fondo y vais a ver, al igual que estos pequeños detalles que ya estamos viendo, que Jesús era un estilo de hombre mucho más cercano al que nos han contado, como ya os he dicho en muchas ocasiones, y mucho más coherente e inteligente de lo que nos han contado y de la media de, por supuesto, la gente de esa época. Por eso el nombre de Dios. Lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias por el rato. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Suscribiros para seguir la historia. Muchísimas gracias. Salud y suerte. Cuidaros. Chao.